Bueno, y de inmediato vamos a hablar de la sangre, porque la sangre, saben ustedes que no es tan líquida como el agua, ni tan viscosa como el aceite, pero resulta que en muchas personas puede concentrarse muchísimo más o arralarse. Así que vamos a ver cuándo, por qué y qué puede pasar en estos casos. Hoy está con nosotros el hematólogo, el doctor Fabián Sanabria. Doctor, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a usted. Qué dicha, súper bien, gracias a Dios. ¿Qué es mejor o qué podríamos decir que es mejor panorama? ¿Tener la sangre más fluida o más viscosa? Bueno, no es una respuesta sencilla para esto. Para poder comprenderlo, realmente tenemos que pensar en la sangre como un líquido que es una solución. O sea, tiene una parte que es líquida, que corresponde al plasma, que es un líquido amarillento en donde van disueltas todas las proteínas, los minerales, las hormonas, etcétera, etcétera. Y otra parte que es, por decirlo así, más sólida, que corresponde a los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, toda la parte celular está disuelta en la parte líquida y forma una solución, un tipo de solución, que tiene que tener cierta viscosidad, ni muy alta ni muy baja, para funcionar adecuadamente. Cuando algunas veces las personas hablan de la sangre rala o la sangre no rala, a lo que se refieren principalmente es a la capacidad de formar coágulos, o a la capacidad de coagularse. Pero la capacidad de coagularse o no de la sangre realmente depende de varios factores, no solo de la viscosidad, sino también depende del daño a los vasos sanguíneos y de la estasis, que corresponde a que la sangre vaya muy lento o que esté estancada. Bien, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos deshidratados o con algún tipo de padecimiento o enfermedad? ¿Esto puede afectar la sangre, la condición? Sí, claro. Como le digo, las dos partes, la líquida y la parte sólida, la parte celular, una vez que la persona empieza a deshidratarse, por ejemplo, y tiene una deshidratación severa, la parte líquida, por decirlo así, de la sangre empieza a disminuir su volumen, empieza a perderse a través del sudor, empieza a perderse a través, en caso de vómitos, diarreas o este tipo de enfermedades, haciendo que la sangre, por decirlo así, se pueda concentrar más. La mayor parte de las veces en un estado relativamente natural, esto o controlado, no va a pasar a mayor cosa, o sea, no va a producir mayores problemas, pero puede llegar a producir, digamos, disminución del volumen sanguíneo, eventualmente que se baje la presión, que la persona ya entre en un estado de shock. Ahora, ¿podríamos decir que la alimentación tiene alguna influencia en la sangre? Realmente no. O sea, podríamos decir que realmente una alimentación balanceada, una alimentación normal, o incluso las personas que comen mucha carne, que comen muchas verduras, realmente la alimentación como tal no va a tener una influencia directa en la composición de la sangre, excepto, obviamente, tener los nutrientes naturales, las vitaminas, los minerales, las proteínas, lípidos, etcétera, etcétera. Pero más que la alimentación, lo que se recomienda para tener, digamos, una adecuada viscosidad de la sangre es una adecuada hidratación. Ahora, por diferentes situaciones o condiciones de la persona, muchas veces nos mandan como a ralar la sangre, si lo pudiéramos decir de manera popular, ¿verdad? E incluso nos mandan ciertas cosas naturales, e incluso se habla mucho del ajo u otros, para lograr este cometido. ¿Esto es mito, verdad? ¿Funciona, no funciona? Con respecto al ajo, realmente la sustancia activa o lo que se ha asociado o se ha relacionado con la actividad nutricional o medicinal del ajo es una sustancia que se llama alicina. Se ha relacionado con la presión arterial, con algún aporte de vitaminas, como antioxidante, etcétera. Sin embargo, no se ha visto realmente que esté relacionado con arralar o espesar la sangre. Sí se ha visto, por ejemplo, lo que se recomienda en pacientes que tienen riesgo de sufrir infartos o riesgo de sufrir trombosis, son ya sea anticoagulantes o incluso recibir aspirina como profilaxis. Pero sabemos que la aspirina es ampliamente utilizada como prevención cardiovascular y de eventos también isquémicos a nivel cerebral. Ahora, por ejemplo, justamente a las personas que sufren del corazón o problemas cardiovasculares, ¿verdad? Donde la sangre debe fluir de manera, con excelencia, por decirlo de alguna manera. Y entonces de repente nos dicen, hay que arreglar la sangre porque hay muchas arterias que quizá están un poco, ¿verdad?, colapsadas o muchas puede ser que casi que estén por obstruirse. Incluso el colesterol, no sé si también tiene algo que ver. Entonces nos dicen, arreglen sangre para que fluya como se debe. Sí. Como les decía anteriormente, realmente el término de arralarla, digamos, no sería el correcto, sería como disminuirle la capacidad de coagularse. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que tienen riesgo aumentado de sufrir infartos, de sufrir eventos isquémicos a nivel cerebral, por ejemplo,
lo que tiene es una propensión o un riesgo aumentado de formar trombos, de formar coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Pero cuando formamos esos coágulos o trombos, ¿la sangre está más espesa o eso es un mito? No, eso es un mito. Perfecto. Realmente, entonces, cuando usted está en riesgo de esto, por daño arterial, porque ha tenido el colesterol alto durante mucho tiempo, y esto le va formando placas a nivel de los vasos sanguíneos, aumenta el riesgo porque también el flujo de sangre generalmente es más rápido, y el hecho de que la sangre fluya muy rápido también produce que se active la cascada de la coagulación y se puedan formar coágulos dentro de los vasos. Entonces se recomienda en algunos pacientes ya sea utilizar antiplaquetarios como la aspirina, por ejemplo, o utilizar ya en casos más severos anticoagulantes totalmente, que lo que hacen es que disminuyen mucho la capacidad de coagulación de la sangre, ¿verdad? Y evitan entonces que se formen coágulos a nivel de los pequeños vasos, con el agravante por el otro lado de que más bien aumentan el riesgo de sangrar en otros sitios. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las personas que puedan tener la sangre más viscosa o más espesa, sabiendo que eso no es lo correcto, ¿verdad? ¿Esto qué consecuencias pudiera traer? Bueno, hay enfermedades, de hecho, que sí producen un aumento de la viscosidad de la sangre, ¿verdad? Sobre todo enfermedades hematológicas que aumentan la cantidad de glóbulos rojos, de plaquetas o de glóbulos blancos, y al aumentar relativamente con respecto al plasma la cantidad de células que van nadando en la sangre, la hacen más espesa. Hay algunas consecuencias clínicas de la sangre espesa, que hace que precisamente la sangre vaya más lento, que le cueste más pasar a través de los vasos sanguíneos, y esto muchas veces se puede manifestar como cansancio, somnolencia, como enlentecimiento del pensamiento, precisamente porque la sangre va relativamente más lenta a través de todos los vasos sanguíneos, incluidos los del cerebro, incluidos el corazón, los pulmones. Entonces, en estos casos hay que tratar la enfermedad de fondo, claro, ¿verdad? Para tratar de disminuir esa cantidad de células que está normalmente elevada y volver, digamos, a un estado más normal o a un estado más fluido la sangre. Ahora, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que comentan que tienen la sangre muy oscura y que dicen, tengo la sangre negra? ¿Eso es normal porque es una condición de la sangre o es posible que todos tengamos la sangre muy oscura y no pasa nada? El color de la sangre se da principalmente por la hemoglobina que va en los glóbulos rojos. O sea, básicamente los glóbulos rojos, como su nombre lo dice, por eso es que tenemos la sangre roja. Claro. El mayor o menor cantidad de glóbulos rojos en la sangre es lo que se conoce como el hematocrito, ¿verdad? Que es el porcentaje de glóbulos rojos con respecto a la sangre total. Si alguna persona tiene mayor hematocrito, por lo general su sangre se va a ver un poco más oscura, ¿verdad? Que una persona que tenga anemia, en donde más bien la menor cantidad de glóbulos rojos hace que se vea relativamente un poco más clara. Pero el hecho de que la gente vea la sangre negra o vea la sangre clara, realmente no es algo como médicamente correcto en lo que podamos decir que es algo relacionado a una enfermedad específica o no. O sea, la sangre azul es un mito. La sangre azul es un mito. Doctor, muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Con mucho gusto, igualmente. Que pase un feliz día.